Un hombre estaba cazando en plena naturaleza. De repente, le sobrevino un suceso espantoso. Se dio cuenta de que un oso pardo estaba detrás de él. El animal se abalanzó violentamente sobre su cuerpo. No tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Fue derribado bruscamente contra el suelo. Ante esta bestia de 500 kilogramos, el hombre no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Sufría mordeduras mientras lanzaba alaridos desgarradores. El dolor insoportable le agotó todas sus fuerzas. Ya no podía gritar más. Esto calmó un poco al oso enfurecido, pero el animal no pensaba abandonar a su presa. Le dio la vuelta a Nick con furia, para comprobar si ya estaba muerto. El oso respiraba con fuerza y agresividad, y no se atrevía a marcharse. Nick aprovechó ese breve instante de oportunidad. Sacó el puñal que llevaba en la cintura. En el momento en que la bestia volvió a atacarle, Nick contraatacó con toda su destreza. Clavó repetidamente el afilado puñal con fuerza. Finalmente, el oso pardo no aguantó más, y se desplomó en el suelo. Aunque había logrado matar a esa terrible criatura, Nick no se imaginaba que esto solo era el comienzo de su pesadilla. Pasó mucho tiempo de terrible sufrimiento, hasta que sus compañeros lo encontraron al borde de la muerte. Cuando entre todos apartaron el cuerpo del oso, la espantosa escena dejó a todos helados de miedo. De la garganta de Nick brotaba sangre sin parar. Su espalda estaba cubierta de terribles heridas desgarradas. Nadie podía imaginar cómo había logrado sobrevivir hasta ese momento. Alguien opinó que con esas heridas tan graves no sobreviviría ni una hora, pero Nick, con una fuerza vital sobrehumana, resistió toda una noche. Sin embargo, el grupo no podía detenerse por él. Los pueblos indígenas locales eran la mayor amenaza que les acechaba. Al amanecer del día siguiente, el equipo retomó su peligroso camino. Solo al llegar a su campamento base, estarían realmente a salvo. Nick fue colocado sobre una camilla. Transportar al herido ralentizaba mucho la marcha del grupo, pero todos respetaban su feroz voluntad de vivir, y nadie quería abandonarlo. Pero la nieve bajo sus pies se hacía cada vez más espesa. El avance de todo el equipo se volvía más lento. No tenían forma de cruzar esa montaña nevada que tenían delante. Dos exploradores regresaron para informar. Se había producido un derrumbe en la montaña, por lo que tuvieron que desviarse. El capitán tuvo que tomar una decisión muy dolorosa. Ordenó vendar los ojos a Nick. Si seguían llevándolo con ellos, todo el grupo correría el riesgo de morir. Aún así, no se atrevió a tomar esa decisión definitiva. Un joven de buen corazón, junto al hijo de Nick, se ofrecieron para cuidar al herido. Además, el capitán entregó monedas de oro y dejó a un cazador muy experimentado. Si Nick no superaba las heridas, querían darle un entierro digno. Pero apenas había pasado una noche desde que se quedaron atrás, el viejo cazador empezó a cavar una tumba. Pasaron 3 días completos, y Nick seguía vivo con gran tenacidad. El viejo cazador mandó a los dos jóvenes lejos con una excusa. Se acercó a Nick estando solo. Le dijo que si seguía resistiendo, su hijo también perdería la vida por su culpa. El hombre pretendía acabar con la vida de Nick, para darle lo que llamaba un final digno. En ese instante crítico, el hijo de Nick regresó, levantó su escopeta para interrogar al viejo cazador, pero el otro le arrebató el arma de un movimiento. El viejo cazador sacó su puñal y apuñaló directamente al chico. Nick presenció toda la tragedia con sus propios ojos, pero su garganta estaba desgarrada por las garras. No podía emitir ni un solo sonido. Solo pudo ver cómo se llevaban el cuerpo de su hijo. Cuando el otro joven volvió, se dio cuenta de que el hijo de Nick había desaparecido. Entonces el viejo cazador lo engañó, diciéndole que había visto indígenas por la zona. Si no huían rápido, a todos les cortarían la cabeza. Dicho esto, arrastró a Nick hasta el foso que había cavado. Decidió abandonarlo allí, para que muriera por sí mismo. El chico no tuvo otra alternativa y le dejó su cantimplora a Nick. Su fuerte instinto de supervivencia, junto a una ardiente sed de venganza, le dieron fuerzas a Nick para soportar un dolor insoportable y salir gateando del foso. Sabía perfectamente que si los indígenas lo encontraban, moriría sin remedio. Lo único que podía hacer era esconderse lo antes posible, pero no había avanzado mucho cuando vio el cuerpo congelado de su hijo. Por otro lado, el joven empezó a notar muchas cosas extrañas. Le preguntó al viejo cazador por qué había ido al río la noche anterior. Sospechaba que la amenaza de los indígenas era toda una mentira, porque había ido a por agua al río y no había visto nada raro. Tell me right now and be honest, did you see him? Did you see the reef? No. Not a single one. You fucking lied to me? You lied to me! Le arrebataron su arma de las manos. Según el viejo cazador, Nick ya estaba muerto y su hijo había desaparecido. Le convenció al chico de que lo más sensato era guardar silencio. Cuando volvieran al campamento, los dos recibirían una buena recompensa. Pero el viejo cazador no sabía que el deseo de venganza de Nick ardía con mucha fuerza. Gateó con dificultad hasta el viejo campamento abandonado. Recogió todo el equipo que pudo utilizar. Después se envolvió con una piel gruesa y se acercó a un cadáver ya en descomposición. Nick rompió los huesos y extrajo la médula para
para alimentarse. Aunque desprendía un hedor horrible, era la única comida que podía encontrar. Se arrastró hasta la orilla del río, pero cuando intentó beber agua, esta se le escapaba por la herida del cuello. Se puso a toser con un dolor terrible por el agua que se le había metido. Nick cogió unas hierbas secas de la orilla, vertió la pólvora y se la puso directamente sobre la herida. Después tomó las hierbas encendidas y las presionó contra su garganta. El dolor de la quemadura lo hizo desmayarse al instante. Cuando Nick recuperó el conocimiento, la noche ya cubría todo el paisaje. Encendió una hoguera en una cueva cerca del acantilado. Cuando sentía hambre, comía restos de cadáveres. Para escapar de esa tundra gélida y desolada, tenía que aprovechar todos los recursos a su alcance. Pensaba descansar unos días antes de seguir su camino, pero se encontró por sorpresa con miembros de una tribu local. Sabía que si lo descubrían, moriría de forma cruel. Se vio obligado a meterse en el agua helada del río. En la orilla de arriba ya había muchas personas. Estaba a punto de ser descubierto por sus enemigos, así que tuvo que dejarse llevar por la corriente río abajo. Los hombres de la orilla tensaron sus arcos para apuntar al agua. Nick se sumergió rápidamente y logró esquivar la lluvia de flechas por suerte, pero un gran peligro lo esperaba más adelante. La corriente violenta lo arrastró con fuerza. Por suerte agarró un tronco seco y sobrevivió al peligro de la cascada. Nick siguió flotando río abajo, hasta que consiguió llegar a la orilla en una curva del río. Se quitó la pesada piel empapada rápidamente, encendió fuego y revisó sus heridas. Después de estar mucho tiempo sumergido en el agua, todas sus heridas estaban infectadas, pero Nick no podía permitirse parar para recuperarse. Tenía que recuperar energía cuanto antes. Gracias a su gran experiencia de supervivencia en la naturaleza, comió con avidez para alimentarse. Se volvió a poner su piel y siguió caminando apoyado en un bastón. Apenas había subido a la orilla, vio a una manada de lobos atacando a un jack. Solo podía observar desde lejos, esperando poder comer los restos que dejaran los lobos. Permaneció así hasta bien entrada la noche. Entonces vio cómo los lobos huían despavoridos en todas direcciones. Un indígena los había ahuyentado. Sabía perfectamente que era muy peligroso acercarse, pero el hambre le obligó a arriesgarse. En el momento en que el indígena tensó su arco, Nick alzó las manos y se arrodilló en el suelo. Nick le indicó que no tenía malas intenciones y solo le pedía un poco de comida. Aunque en esas tierras eran enemigos por naturaleza, el otro sintió compasión por él y le arrojó un trozo de carne de buey. Nick agarró la carne y la devoró con avidez. Aunque el sabor de la sangre le producía náuseas, se obligó a comérsela toda para no despertar sus sospechas. Al día siguiente, le contó toda su historia a ese indígena. Los dos habían vivido experiencias trágicas muy parecidas. El indígena admiraba la voluntad indomable de Nick y decidió viajar junto a él. Pasaron los días y las heridas de Nick empeoraban cada vez más. Finalmente, durante una fuerte tormenta de nieve, no pudo aguantar más. El indígena recogió ramas rápidamente, encendió una hoguera y armó una tienda sencilla. Le aplicó hierbas medicinales en todas las heridas de Nick. Después solo quedaba esperar a que el propio cuerpo de Nick luchara por sobrevivir. Al mismo tiempo, el joven y sus compañeros regresaron al campamento. El viejo cazador mintió diciendo que Nick había recibido un entierro digno y que el hijo de Nick había sido capturado por los indígenas. El capitán cumplió su promesa y les pagó la recompensa. Sentía mucha culpa por la pérdida de su antiguo compañero. Por otro lado, Nick había logrado superar la muerte. El indígena se había marchado para buscar a su familia y antes de irse, le había dejado la última pierna de buey que quedaba. Nick recogió sus pertenencias y continuó su camino, pero no había avanzado mucho cuando la escena que vio lo dejó helado. No podía creerlo. Su salvador estaba colgado ahorcado en ese lugar. Un grupo de hombres blancos no muy lejos. Eran claramente los autores del crimen. Nick no tenía fuerzas para vengar a su amigo. Rescató a una mujer indígena que estaba en peligro, derribó a un hombre blanco fuerte y huyó a caballo precipitadamente. Por suerte los caballos se asustaron y se descontrolaron, por lo que no fueron alcanzados por los perseguidores. Pero la cantimplora que llevaba consigo se perdió accidentalmente durante la huida.